¿Conoces la parábola Cherokee de los dos lobos? Cuenta la historia que estaban conversando un nieto con su abuelo. Y su abuelo le dijo: cariño, todos tenemos una gran lucha interna entre dos lobos. Uno es el lobo del bien, otro es el lobo del mal. El lobo del mal se compone de la ira, el rencor, la rabia, la frustración, la soberbia, la codicia, etc. El lobo del bien, sin embargo, se compone de la honestidad, la bondad, la verdad, el amor, la generosidad, etc. Y el nieto le preguntó: ¿y abuelo, cuál de los dos es el que vence? Y el abuelo le respondió: el lobo que tú decidas alimentar. Todos tenemos la costumbre a diario de alimentarnos, incluso aunque sea mal, incluso aunque sea de una manera horrible que no nos beneficia para nada, pero nos alimentamos físicamente para poder seguir moviéndonos y funcionando en el mundo. Sin embargo, emocionalmente y espiritualmente, muchas veces esa labor la tenemos desatendida como si no existiera y no fuese importante, cuando en realidad la parte más importante en nuestra vida es nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, es súper importante, es vital tener en cuenta qué lobo de estos dos que todos tenemos en nuestro interior decidimos alimentar, porque si lo pasamos por alto y lo obviamos, vamos a ver cómo este tipo de decisiones tienen una importancia y una relevancia fundamental en nuestra vida. De hecho, como ya dice el título del episodio, a lo que vamos a dar respuesta, según qué lobo alimentemos, vamos a ser capaces de poder solucionar de una manera eficiente o todo lo contrario cada conflicto, ya sea más leve o más grave, que se nos presente en nuestro día a día. ¿Qué ocurre si decidimos alimentar el lobo del mal? Recuerda, muy importante, que todo siempre parte de dentro hacia afuera. Entonces, lo que vamos a tener que cuidar es nuestro interior, ¿vale? Aquí tenemos un esquema bastante completo que nos va a dar muchas pistas de manera detallada de lo que va a ocurrir si decidimos alimentar ese lobo del mal. En primer lugar, autoexigencia extrema. ¿Qué es lo que ocurre cuando somos exigentes con nosotros mismos en demasía? Cuando esa exigencia no es sana. Bueno, en primer lugar, insatisfacción. ¿Por qué? Porque por muchos objetivos, por muchas metas, por muy bien que nos vaya, nunca vamos a estar lo suficientemente satisfechos con aquello que queremos conseguir. Siempre vamos a querer más. Esto va muy de la mano con el siguiente punto, que es el perfeccionismo. Aquellos que, de cierta manera, podemos, ya lo hemos trabajado bastante, pero en pequeña parte sufrir por este tipo de cosas, de querer siempre hacerlo todo lo mejor posible, que todo quede de manera perfecta, que no nos gusta permitirnos poder tener errores, que queremos corregir todo aquello que parece que vemos que está desajustado en nosotros. En cierto modo no está mal, pero si no le ponemos el equilibrio adecuado, lo tratamos con mesura, lo relativizamos en cierto modo de una forma que sea sana, equilibrada y que nos permita avanzar sin enfermar en el camino, pues nos va a ocurrir esto, que no vamos a estar satisfechos con lo que queremos conseguir, vamos a caer en un estrés por querer siempre tenerlo todo perfecto y nunca nada nos sirve, vamos a tener hasta ansiedad, vamos a estar siempre preocupados por el futuro, de que todo salga bien, de que tenemos que llegar a todo, de que tenemos que cumplir con todo lo que nos hemos propuesto, en la hora en la que nos hemos propuesto y demás, ¿no? Entonces, el orden es necesario para poder tener éxito en nuestros objetivos, en nuestras metas. La exigencia es necesaria porque si no somos exigentes con nosotros mismos, pues vamos a acabar, como ahora veremos más adelante, procrastinando y no cumpliendo con esas metas y llegando a ese lugar al que queremos llegar. Pero es importante que esto lo hagamos de una manera sana. Ahora después veremos cómo podemos hacer eso. Otra parte importante de seguir alimentando ese lobo del mal. Nuestro diálogo interior va a ser muy crítico, pero no crítico de una forma constructiva, sino que va a ser crítico y a la vez negativo. ¿Esto qué va a suponer? Que nuestra autoestima va a estar baja, la forma en la que nos vamos a hablar va a ser horrible. Ya hemos hablado muchas veces en otros episodios que la mayoría de las veces somos los que más nos saboteamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra forma de hablarnos es muy exigente, alimentamos el tú no vales, tú no vales para esto, tú no sirves, incluso antes de intentarlo. Queremos conseguir a ciertas metas, pero como a lo mejor vemos que es muy complicado o los referentes de los que nos hemos fijado vemos que llevan muchísimo trabajo detrás de ellos para haber llegado a ese objetivo, pues creemos que nosotros no vamos a llegar, que no somos suficientes, que no valemos, que no vamos a ser capaces de sobrellevar todo ese trabajo o esfuerzo que otras personas han hecho, que no somos suficientes en definitiva. Nuestra mirada, como consecuencia de todo esto que estamos hablando, va a ser una mirada negativa hacia la vida, hacia nuestra realidad. Todo lo vamos a ver negro, no vamos a poder ver la luz al final del túnel, ni siquiera vamos a verla en ningún sitio, ¿no? Vamos a ver todo como muy negro, como que las personas no son
amables, agradables, vamos a tener muchos prejuicios constantes hacia los demás. ¿Por qué? Porque esa es la realidad que nosotros estamos viviendo dentro, entonces es lo que proyectamos. Ya lo hemos hablado muchas veces, sobre todo en los episodios que hemos hablado de la ley del espejo, cómo la realidad que nos rodea la construimos y la diseñamos nosotros. Entonces, si nosotros no atendemos esto y lo hacemos de una manera equilibrada y sana, coherente con aquello que, con esos 4 centros de los que siempre hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Si no lo hacemos así, al final vamos a acabar sufriendo este tipo de consecuencias que derivan en un exceso de culpa. Ese diálogo crítico con nosotros, el sentirnos como culpables porque no somos agradecidos con los demás, que no estamos pendientes de las personas que queremos, cuando en realidad a lo mejor sí lo estamos, pero pensamos que lo tenemos que hacer mucho más porque les debemos, porque tenemos que ser muy extremadamente agradecidos y nuestra forma de hacerlo es dando todo de nosotros, sin mimarnos, sin cuidarnos, sin atendernos. Y eso ya vimos en el otro episodio de la bondad buena y la bondad mala, que cuando siempre estamos disponibles para todos los demás, por ese exceso de culpa que tenemos, que intentamos contrarrestar o equilibrar con ese tipo de actitudes, pues al final se produce un desequilibrio en el cual nosotros siempre estamos abajo, en el suelo, como un felpudo, y los demás acaban aprovechándose de todo lo que nosotros les estamos dando. En tercer lugar, inseguridades. Si nosotros no nos tratamos bien con la exigencia que tenemos, si nosotros tenemos un diálogo crítico negativo, como hemos hablado, nos tratamos mal en todos los sentidos, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a ser personas inseguras. Cuando somos personas inseguras, ¿qué es lo que ocurre? Que no tenemos decisión propia. Entonces, si nosotros no somos capaces de tomar las decisiones por nosotros mismos, otros son los que lo van a hacer. Entonces, nuestra vida las vamos a estar poniendo en manos de otras personas. Pérdida de tiempo. Cuando somos inseguros, no somos capaces de tomar decisiones, perdemos mucho tiempo en el camino. Tiempo muy valioso que si nos atreviésemos a tomar decisiones con un riesgo controlado, pero sin miedo a lo que pueda ocurrir, pues iremos avanzando. Obviamente cometeremos errores. Las personas que conocemos con más éxito en su campo profesional, no hablo solo de dinero, sino éxito a su modo de vida, son personas que han tomado decisiones rápidas y ágiles en lugar de procrastinar, porque van aprendiendo mucho en el camino, no tienen miedo al fracaso, de hecho han fracasado muchas veces, pero como van aprendiendo, al final en el largo plazo tienen los resultados de su valor, de su atrevimiento y de todo lo que han ido aprendiendo en el camino. Procrastinación, lo peor, dejar tu vida, lo que quieres hacer con tu vida, para mañana, por no hacer hoy, cuando en realidad el éxito se compone de pequeñas metas, pequeños objetivos y pequeños pasos diarios. Si yo digo, no, hoy sé que tengo que escribir una página del libro que estoy escribiendo, es un ejemplo. Pero lo que me apetece y lo que está pidiendo el cuerpo es tumbarme en el sofá y acabarme la maratón de la serie nueva de Netflix para que mañana cuando llegue al trabajo no me lo adelanten los demás y me hagan spoiler. Pues bien, no pasa nada a lo mejor si una tarde la dedicas a descansar, desconectar y verte una maratón de una serie de Netflix, pero estamos hablando de que esto normalmente son hábitos y son hábitos que tenemos de manera diaria como consecuencia de todo lo anterior. Por lo tanto, nuestras metas, nuestros objetivos, lo que nosotros queremos llegar a ser en la vida, aquello que queremos lograr, lo vamos a estar dejando para más adelante y van a ser otros los que terminen consiguiendo esos objetivos que nosotros podríamos lograr porque lo sentíamos dentro que eran objetivos y éxitos nuestros, precisamente por dejar para más tarde, como bien dice el refrán, lo que podemos hacer hoy. Como consecuencia de todo esto, fracasaremos en nuestros proyectos. Querremos empezar proyectos, pero como no tenemos la disciplina, no nos tratamos con coherencia, no tenemos una exigencia sana y equilibrio en ello, por lo tanto no vamos a estar saludables mental y emocionalmente, no nos vamos a querer porque vamos a tener una baja autoestima y las decisiones las van a tomar otros por nosotros, esto va a acabar en que es imposible que un proyecto triunfe y que vaya hacia adelante en el largo plazo si no reunimos las características necesarias para que eso se pueda dar. Y un proyecto no hablamos de un proyecto laboral, puede ser una relación de pareja, puede ser una amistad, puede ser una relación familiar, incluso ya, pues ya sí que puede ser proyecto laboral, un hobby, lo que sea, algo en lo que queramos disfrutar y tener éxito, no vamos a poder hacerlo si esto no lo tenemos equilibrado. Vamos a ver ahora cómo podemos alimentar ese lobo del bien para que todo esto no forme parte de nuestra vida y podamos hacer bien las cosas. Porque, como bien decíamos aquí, esto detona en un cóctel explosivo. Vamos a estar llenos de complejos, de prejuicios y culpa, y nuestra realidad va a ser horrible. Si no queremos que esto sea así, hay que alimentar el lobo del bien. Vamos a ver cómo hacerlo. ¿Cómo alimentamos ese lobo del bien? Bien, en primer lugar, cambiando nuestra mirada hacia la vida. En lugar de tener una mirada negativa, una mirada pesimista, una mirada de el mundo es un lugar horrible en el que solo ocurren cosas malas, la gente pues, son ladrones, la gente es mentirosa, la gente manipula, la gente engaña, la gente maltrata, las personas son
en definitiva, personas horribles, ¿no? En lugar de tener esa mirada, vamos a cambiarla, porque si nosotros tenemos esa mirada es porque interiormente nosotros nos sentimos así. Al final, como hemos mencionado antes, nosotros proyectamos lo que tenemos en nuestro interior. Entonces es fundamental esforzarnos, cambiar ese diálogo interior, que es tan importante, y cambiar la historia que nos contamos. Esforzarnos por ver a las personas de otra forma, porque todos hemos tenido situaciones en las cuales nos han maltratado de alguna manera, nos han engañado, nos han estafado, nos han hecho cosas horribles. Pero si nosotros por haber pasado esas experiencias nos quedamos estancados ahí y ya pensamos que todo el mundo es así, nuestra vida va a ser un lugar, pues nuestro paso por la vida va a ser un lugar muy triste, muy feo, ¿no? Muy sucio. Entonces, si realmente valoras y realmente quieres que tu vida sea así. Entonces, para ello, primero es cambiar la mirada y ver que en el mundo, pues, no son cosas malas, hay cosas muy buenas, hay personas maravillosas y ocurren cosas y sucesos increíbles. Pero para que nosotros podamos vivir cada día más de esa parte, obviamente tenemos que cambiar nuestro interior para que se empiece a reflejar en el exterior. Otra cosa muy importante, aprender de las experiencias que nos ocurren, no solo de las bonitas, que de esas normalmente poco podemos aprender porque no nos solemos fijar en ello, sino de las malas, de las que son muy duras y son muy difíciles. Incluso pasando por ese proceso de crisis, ya hablaremos más adelante de esos procesos de la noche oscura del alma, de crisis existenciales y situaciones complicadas, cómo poder solventar los problemas que nos van ocurriendo durante este tipo de crisis y cómo poder pasarlas de la mejor manera. Pero sobre todo es sacar esa mirada de águila, ¿no? Desde el exterior y vernos como desde la altura y preguntarnos cuál es el objetivo de que eso me está pasando a mí, para qué me está pasando esto. Porque en lugar de tener una actitud victimista, de quejarnos, de reprochar a la vida todo eso que nos está ocurriendo porque no entendemos el porqué, ¿qué es lo que podemos hacer con lo que está bajo nuestro control? ¿Qué podemos aprender de esto para, si está en nuestra mano, evitar que esto me vuelva a ocurrir? ¿Qué puedo hacer para poder salir de este problema que estoy atravesando? Es decir, hacernos las preguntas correctas, dejar de quejarnos, dejar de ponernos en el lugar de víctima y decir que todo es muy complicado y empezar a accionar. Cuanto antes lo hagamos y dejemos de procrastinar las decisiones que sabemos que debemos tomar, como hemos visto antes podremos solucionar el problema y cambiar esa realidad. Otro punto importante, crecer en amor propio, cambiar el diálogo interior, como hemos hablado antes, en lugar de sentirnos culpables por todo, en lugar de hablarnos de una manera soez, en lugar de insultarnos a nosotros mismos, en lugar de decirnos continuamente que no valemos, al revés. Tú vales, tú puedes, tú eres capaz de conseguir eso que te propones, siempre que sea algo obviamente realista y que no, y que no necesites características que sean propias de otro animal, que no sea un ser humano. Pero siempre que puedas conseguirlo, los medios irán apareciendo y los recursos irán apareciendo siempre que tú tengas un plan y una estrategia bien definida. En lo que quieras, en tener una relación de pareja saludable y duradera en el largo tiempo, en un proyecto laboral, en un proyecto de ejercicio físico y de ver cómo te sientes contigo mismo, en algún campo que tú quieras mejorar, en comunicación, yo qué sé. Yo creo que se entiende, ¿no? El hecho de decirte que sí que vales, que sí que puedes, ver cómo puedes llegar a ello y cambiar ese diálogo, quererte, cuidarte, decirte, hoy no me apetece, hoy no voy a hacer algo que no quiero hacer porque no me nace de mí. No estamos hablando de la disciplina en un proyecto, estamos hablando de esto, ha hablado muchas veces de esto Mireia en el canal, ¿no? De, pues, si yo no quiero ir a una reunión, una comida, porque me siento obligado por el qué dirán y no me apetece y lo que realmente quiero es estar en otro lugar, voy a estar en ese otro lugar. No voy a hacer cosas porque los demás me lo exijan. Lo haré cuando crea conveniente porque quiero, porque me apetece y porque siento que debo hacerlo, pero no solo porque debo, porque quiero. Porque cambiar los deberías, como dice muchas veces Mireia, ¿no? Sino por el quiero. Y cuando empezamos a actuar así, nos empezamos a querer más y además enseguida, muy rápidamente, empezamos a ver los beneficios de actuar de esta manera. Tener una autoexigencia equilibrada. Obviamente no vamos a procrastinar, pero tampoco vamos a pedirnos siempre querer ir hacia adelante con todo, cumplir con todo y querer llegar a todo porque nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud son limitados y tenemos que cuidarlo para que siempre se mantengan lo más elevados posibles. Si pretendemos llegar a todo a costa de todo, en cualquier momento vamos a tener un susto de cualquier sentido o algo que nos va a poner la mano en el pecho, nos va a parar y va a decir, no, por aquí no debes ir y la vida ya se encargará de elaborar las estrategias que sean necesarias para hacerte ver que por ahí no es un lugar por el que debas avanzar. Fuera los prejuicios, fuera el chisme, fuera la crítica, fuera los prejuicios tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Empieza a cambiar, como decíamos antes, la mirada de la vida, todo va en relación. Y no te fijes siempre en las primeras apariencias que ves de una persona, en el juicio que podamos hacer por si lleva el pelo de una forma, si va vestido de una manera, si huele de una forma o de otra. Vamos a verlo
lo intrínseco, lo importante, lo esencial de cada experiencia, cada interacción con otros, cada acción, cada acto que vivimos en el día a día, qué es lo bonito, lo bueno y lo agradable que podemos sacar de ello. Y lo malo, echarlo a un lado y no sirve, para no perder tiempo y poder seguir avanzando. Fuera culpa, eliminar el sentido, o sea, la palabra culpa, sobre todo si sigues contenido de desarrollo personal lo vas a aprender, pero es que es una realidad para aquellos que hemos vivido. Ahora te contaré un poquito mi experiencia personal, pero que nos hemos culpabilizado por muchas cosas durante mucho tiempo. Esto es horrible, esto te machaca, esto te baja la autoestima, te hace vivir en un mundo feo y es imposible ser feliz si te estás culpabilizando continuamente. Abraza, no cambia culpa por responsabilidad solamente, sino el término abraza la responsabilidad. Es decir, mucha persona huye de esto porque asocia responsabilidad con aburrimiento, con esfuerzo y con trabajo duro. No significa eso, significa que responsabilízate de tu vida. Tienes un tiempo limitado. Si procrastinas, si no te responsabilizas de lo que tienes que hacer, si te machacas, si te sientes culpable por algo de que hiciste mal en el pasado, cámbialo. O sea, ahora, con lo que hiciste mal en el pasado, puedes aprender y responsabilizarte para no volver a hacerlo. Y de hecho, puedes incluso ser un ejemplo para otros de lo que has aprendido y poder divulgarlo, o incluso a tu entorno más cercano, o a quien conozcas en cada interacción, poder ayudarle con cada experiencia de vida que hayas tenido, porque has sacado un aprendizaje de ello. Eso es responsabilidad. Pero si tú te estás culpando por algo que hiciste en el pasado, en lo cual pues no eras tan consciente como ahora, no tenías los aprendizajes que tenías ahora, incluso a lo mejor te estás culpando por algo que en realidad tú no tenías nada que ver, pero ha habido gente externa que te ha echado la culpa de ello, empieza a cambiar el diálogo, empieza a darle una mirada nutritiva que te aporte y que te sirva para el presente y para el futuro. Porque si seguimos con la mirada estancada en el pasado, en lo que pudo ser y no fue, en lo que hicimos mal, en cómo no pasa, no va a haber nada provechoso, nuestra vida va a seguir ahí estancada y no vamos a poder avanzar. Ser coherentes en los 4 centros, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Es complicado que siempre esto siga la misma línea, la misma carretera, porque al final hay mucho ruido externo, en nuestro día a día ocurren muchas cosas, tenemos muchas interacciones con mucha gente, con los que vivimos en nuestra casa, en el trabajo, etc. Entonces, es muy complicado que el 100% del tiempo podamos ser coherentes en nuestros 4 centros, pero sí que podemos esforzarnos porque la mayor parte del tiempo los tengamos alineados. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos una cosa, pero luego sentimos otra, y decimos otra, y hacemos otra diferente, pues lo primero, nosotros no vamos a poder mantener esa integridad con nosotros mismos tan fundamental para poder tener éxito en nuestra vida en todos los aspectos, sino que aparte no vamos a poder ser un ejemplo como para los demás no nos van a respetar, no nos van a tener en alta estima, no nos van a considerar como alguien valioso ni nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no somos coherentes, porque vamos a ir como patos mareados. Y obviamente si nosotros por la boca hablamos una cosa, pero luego en el día a día hacemos otra, pues eso se va a reflejar en la energía, en la forma que tenemos de hablar, en cómo se lo transmitimos a los demás, etc. Cuando uno actúa en coherencia con lo que piensa, lo que siente y lo que dice, se convierte en un ejemplo. Y el ejemplo arrastra. Y puede cambiar de manera drástica cualquier aspecto de su vida, por muy feo que esté, simplemente con el ejemplo que es capaz de poner. Pero para eso hace falta poner la energía, el foco en esto y no procrastinar y huir de esa responsabilidad que tenemos que tomar. Por lo cual el término abraza tu responsabilidad es muy importante porque puede cambiar tu vida. Y vida en amor y gratitud. Cambia la mirada. La vida es un lugar bonito, por muy mal que lo estés pasando, la vida, si tú te fijas, llámalo la vida, llámalo Dios, llámalo como tú quieras o entiendas este término, siempre te da lo que necesitas. No lo que quieres, muchas veces, porque a lo mejor no es el momento, no se han dado las circunstancias para ello y hace falta que ocurran más cosas, pero sí te da aquello que necesitas para que puedas seguir respirando, literalmente. Entonces, abandonemos la actitud de víctima, la actitud de queja, responsabilicémonos de lo que nos toca y demos gracias por lo que tenemos, porque tendemos mucho a compararnos, sobre todo ahora en un mundo de tanta red social, con todo lo que vemos, con los seguidores que tiene uno, los coches que tiene otro, la casa que tiene otro y el dinero que tiene el otro. Y sin embargo, lo más importante de nuestra vida muchas veces lo tenemos al entrar por la puerta de casa y no lo valoramos lo suficiente. Precisamente por estar siempre pensando y viviendo en otro mundo que en realidad no es el nuestro. Así que estos son puntos, yo creo, bastante importantes para tener en cuenta. Te quiero contar, como ya te avanzaba antes, un poquito mi experiencia personal que me ha ocurrido con este tema del que hemos estado hablando durante mucho tiempo y cómo le he podido dar la vuelta por si te puede servir de ejemplo. Yo, durante mucho tiempo en mi vida, me traté muy mal a nivel psicológico, me sentía culpable de muchas cosas, tenía la autoestima muy baja, me preocupaba muchísimo y además en exceso por agradar y querer cumplir con lo que mi entorno había preestablecido que yo tenía que ser, aquello en lo que tenía que creer, aquello a lo que me tenía que dedicar.
Entonces, al tener toda esa presión, yo siempre he intentado actuar para agradar a los demás durante muchísimo tiempo, durante muchos años, durante gran parte de mi vida. ¿Y eso en qué se producía? Pues en que nunca tenías una sensación de felicidad, nunca tenías una sensación de plenitud. El querer actuar para agradar a otros cuando eso va en contra de lo que tú en realidad estás sintiendo es algo que es horrible, es muy triste, pero la verdad es que es triste porque también le ocurre a muchísimas personas. Y lo peor de todo es que muchas veces no nos damos cuenta de eso. Hemos asumido como que ese es nuestro rol, como que esa es nuestra forma de ser y la damos por hecho. Y además, como a nuestro entorno al actuar así les agradamos, les tenemos contentos, pues obtenemos cierta recompensa, obtenemos cierto premio, porque nos tratan bien, porque vemos que nos quieren, porque sentimos como que, pues bueno, en realidad estamos teniendo esa bondad mala, de la que hablábamos ya en otro episodio, ¿no? El que nos ponemos como felpudo para poder agradar a otros y cumplir con las expectativas que otros tienen de nosotros. Y eso es algo que en el largo plazo pues nos va a hacer perder nuestra vida, nuestra energía, nuestros recursos, porque los vamos a estar derrochando en lugar de equilibrándolo. Ya hablamos otras veces que para poder dar a otros primero teníamos que estar nosotros bien y darnos a nosotros mismos. Y yo durante mucho tiempo en mi vida he pecado de esto. Los cambios trascendentales en la vida normalmente suelen venir generados por algo externo. Rara vez nosotros nos preocupamos por querer cambiar cosas en nuestra vida si nos sentimos cómodos o sentimos que estamos bien. Suelen venir por golpes profundos, ya sea un susto de salud muy severo, un ultimátum de nuestra pareja que nos dice que si seguimos así la relación se acaba, un accidente, un fallecimiento de alguien que queremos que nos hace darnos cuenta del valor que tiene la vida y nos hace ponernos las pilas en algún sentido. Rara vez va a ser por voluntad propia el que queramos hacer un cambio, porque normalmente los cambios importantes escuecen, porque requieren, esfuerzo, requieren compromiso, requieren tal vez para llegar a ser la persona que sentimos, dejar de ser ese personaje con el cual hemos estado actuando mucho tiempo, ¿no? Requiere coger conciencia. Y cuando uno, a diferencia de lo que ahora se pinta por ahí, despertar de conciencia como algo muy bonito, es todo lo contrario. Es un proceso duro, es un proceso difícil porque te das cuenta de que has estado viviendo una mentira en la mayor parte de los procesos, ¿no? Entonces, es importante prestar atención a esto, a esos momentos de crisis cuando llegan, que no digo que siempre sea necesario que el cambio venga de fuera. Se pueden sacar provecho o evitar estas crisis tan grandes forzando nosotros ese cambio voluntario para mejorar. Sí, pero para ello tenemos que estar muy despiertos y tener una voluntad de hierro para poder hacer esos cambios. Eso sí, no es algo sencillo, porque darte cuenta que has estado 20, 30, 40, 50 años de tu vida viviendo una realidad que en realidad no es la que tú has querido, sino la que te han impuesto o la que has llevado por inercia en modo automático, o que nunca has escuchado esa voz interior que en muchos casos te estaba diciendo por aquí no es, o tú preferirías estar en otro sitio y no aquí, o esta no es la persona adecuada, o este no es el trabajo adecuado, o no tomes esta decisión si ni siquiera te has parado a pensar en el por qué. Había una voz siempre, pero siempre queríamos silenciarlo, tal vez por querer vivir demasiado rápido, o como fue mi caso, pues por querer agradar siempre a las personas de mi entorno y no ser el malo de la película de nadie, ¿no? Y obviamente cuando uno hace las cosas bien y se deja guiar por lo que tiene dentro, siempre va a ser el malo en la película de alguien, aunque no sea de manera voluntaria. De cómo dar la vuelta a estas crisis y poder sobrellevarlas, poder tener éxito en ellas y convertirte en alguien, hablaremos muchísimo más adelante, pero en el vídeo de hoy sobre todo os queremos dejar claro el punto principal y del que hay que partir para cualquier cambio importante que queramos tener en nuestra vida: el diálogo interior. Cuida muchísimo la forma en la que te hablas. Háblate como hablarías a la persona a la que más, no sé si la que más quieres, pero esa persona que tiendes a tratar siempre con muchísima ternura y a la que nunca le hablarías con un tono más elevado del que debes, ni nunca le dirías una palabra soez. Háblate a ti así. ¿Por qué vas a hablar a alguien así de fuera y a ti luego te vas a maltratar? Al revés, empieza por ahí. Y el cambio va a ser tremendamente exponencial. Ya te digo, no permitas que pasen esos 20, 30, 40, 50 años más en tu vida dejando que la vida pase sin ser realmente esa persona que quieres llegar a ser. Hazte la pregunta correcta. Una pregunta importante es esta: ¿te merece la pena seguir aceptando en tu vida, por tu propia parte o por parte de los demás, comportamientos y actitudes que te hacen de menos, que te dañan, que no te ayudan a llegar a ser esa persona que quieres llegar a ser? ¿Prefieres seguir estando toda esa cantidad de años viviendo en una vida que no quieres vivir? Piensa en ello. Como decíamos al principio, tú decides qué lobo quieres alimentar. En función de ese lobo, el que alimentes, tu vida va a llevar un rumbo o va a llevar otro. Al final, tu vida es limitada y tú decides si la quieres aprovechar o no. ¿No te merecerá tal vez la pena invertir 1, 2, 3, 4, 5 años de tu vida? No sé, depende del cambio que quieras realizar o que entiendas que debes hacer,
en lugar de por la pereza de tener que estar todo ese tiempo invirtiendo esfuerzos en cambiar, seguir en la comodidad de tener una vida que no quieres y que llegue tu vida, mires atrás y te des cuenta que no has hecho nada de lo que querías hacer, yo creo que tal vez merece la pena intentarlo e invertirlo. Si quieres, estás en ese proceso o de alguna forma quieres empezar y no sabes por dónde y necesitas ayuda, sabes que tienes a tu disposición las sesiones 1 a 1 con nosotros, las dejamos en la descripción para que puedas verlas. Esperamos que te sirva. Nos vemos en el siguiente.